Información con el doctor José Antonio Crespo, comentarista político en este espacio, analista. José Antonio, vaya asunto complicado, farragoso, contradictorio en el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, que resulta sí tendrá fuero hasta en tanto concluye su mandato en octubre del año 2022. Y queda claro, nos ha dicho el abogado Jorge Lara, que pues se están equivocando quienes le están dando la razón a la Cámara de Diputados y le quieren quitar la razón, en pocas palabras, le quieren quitar el fuero a como dé lugar al gobernador. ¿Tú cómo lo estás viendo, José Antonio? Así es, Pepe. Lo que pasa es que aquí las interpretaciones jurídicas, que sabemos que en muchos casos pueden ser diversas, está imbricado el asunto político. Entonces aquí más bien parece un forcejeo ya con propósitos estrictamente políticos, y desde luego que la figura misma del desafuero puede estar implícitamente vinculada con asuntos políticos. ¿Por qué? Porque si en un momento dado una Cámara, en este caso por ejemplo el Congreso Federal, la Cámara Federal de Diputados, procede por razones políticas, o sea, si un partido tiene mayoría absoluta, como es el caso, y a partir de eso viene un dictamen político de decir, vámonos a quitar este gobernador, a quitarle el fuero, y a ver si procede o no procede, pero por lo pronto hay ahí Se perdió la comunicación, se cortó la comunicación con José Antonio Crespo. Vamos a tratar de restablecerla en cuanto sea posible. Mientras tanto, le voy a comentar brevemente una encuesta realizada por Simo Consulting para el periódico español El País. Según esta encuesta, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional del presidente de la República, va a dejar de tener la mayoría absoluta luego de las elecciones del próximo 6 de junio y va a necesitar pactar con partidos aliados para controlar el Congreso. Es una preocupación, una expectativa que hay en muchos sectores de la sociedad. En un momento le entramos a este tema con detalles, ya recuperamos a José Antonio. José Antonio, te seguimos escuchando con interés. Sí, Pepe, te decía que efectivamente la cuestión de los desafueros puede estar vinculada a asuntos políticos. Si tú controlas el Congreso en un momento determinado con tu partido y quieres por alguna razón política quitarle el fuero a un gobernador, como ahora es el caso, haya fundamento o no, yo no sé si hay fundamento jurídico o no para aquello de lo que lo acusan al gobernador, pero si por razones políticas tú lo quieres quitar, como parecería ser el caso porque estamos además en medio del proceso electoral, lo puedes hacer porque controlas con tu partido a la Cámara. Y también a la inversa, si quien controla el Congreso local es de un partido distinto y es, por cierto, del mismo partido que el gobernador, es posible que lo defienda por razones partidistas, al margen de si estuviera bien fundamentada o no las acusaciones que se le hacen a ese gobernador. Entonces, de entrada, el desacuerdo ya está como figura jurídica de alguna manera contaminado, o puede estarlo, quizá no siempre, pero puede estarlo con asuntos políticos, asuntos partidistas. Pero en este caso, además, precisamente viene el conflicto porque el Congreso Federal está dominado por un partido distinto al del gobernador y el Congreso local está dominado por el mismo partido del gobernador. Entonces, ¿hasta dónde este litigio jurídico responde más bien a cuestiones partidistas? Pareciera que sí, pero bueno, el hecho es de que cada uno, precisamente por la motivación política que pueda tener, le da una interpretación distinta a lo que dice el artículo 111 de la Constitución, porque por cierto, Pepe, efectivamente la redacción del artículo 111 en eso no está tan clara como sí lo está, de acuerdo a lo que nos dice el abogado Lara, a las constituciones de los estados. Ahí sí claramente te dicen, en caso de desafuero, el Congreso local tiene que determinar si procede o no. Pero me parece que la presidencia, no por falta de conocimiento jurídico, porque pues ahí tiene asesores, y bueno, la propia secretaria de Gobernación fue ministra de la Suprema Corte, debe saber perfectamente bien de qué se está hablando. Y está la Consejería Jurídica de la Presidencia que podría asesorar adecuadamente al presidente en los términos en los que dice propiamente la ley y la Constitución. Pero están jalando la cuerda hasta donde se pueda, me imagino, por razones políticas. Tendría que haber, desde luego, en algún momento tiene que haber
otra vez a alguien de la Suprema Corte o de última instancia que aclare bien, porque si dice el presidente, como lo dijo en la mañana, mi interpretación es de que ya no tiene fuero, entonces lo que sigue es que proceda la Fiscalía. ¿Qué pasa si la Fiscalía, si no hace un alto ellos mismos como organismo autónomo y que sepan, que interpreten que efectivamente el fuero se mantiene, porque así lo determinó el Congreso de Tamaulipas? ¿Qué pasa si se alinea con la versión presidencial y procede a detener al gobernador, por ejemplo, ya para empezar a procesarlo, investigarlo, etcétera? Bueno, pues ahí sí hay un conflicto político y jurídico grave. Yo lamento que no haya quedado las cosas tan claras, que desde luego los constitucionalistas dicen que sí, está muy claro que ya no hay para dónde hacerse, pero que la presidencia no acepte esa versión y esa interpretación y siga jalando la cuerda. Pero eso lo estamos viendo, Pepe, en todo. Lo estamos viendo en la cuestión de la intervención presidencial en las elecciones. Lo estamos viendo en cómo aplican digamos, las distintas legislaciones de delitos electorales, de la ley propia de elección. Lo estamos viendo en Nuevo León también, cómo el presidente está jalando la cuerda hasta donde llegue. Está pasando la ley por encima con su propia interpretación, digan lo que digan los otros órganos jurídicos, los que tienen que establecer la interpretación adecuada de cada una de las leyes, y sigue. Eso puede derivar en un choque político mayor, Pepe, esa es la preocupación. Y también en el caso del gobernador de Tamaulipas, pues vemos que van como dos trenes que van a chocar en algún momento. Desde luego tendrá que haber en la última instancia una nueva interpretación quizá de la Corte para que aclare ya sin lugar a dudas, no señores, el gobernador todavía mantiene el fuero porque así lo determinó el Congreso de Tamaulipas. Pero yo interpreto todo esto, Pepe, insisto, en más una lucha política en donde cada uno de los bandos, pues, por la razón o no. Bueno, la Suprema Corte de Justicia ya determinó que no hay lugar al reclamo que estaba planteando el Congreso de Tamaulipas. No es necesario que reclamen nada, que ya está claramente establecido en el artículo 111 de la Constitución y en la Carta Magna o en la Constitución que rige la vida en Tamaulipas. En este caso, nos decía el abogado Lara hace un momento, en el caso de Yucatán, en el caso de Tamaulipas y algunos otros más, es muy claro que es finalmente el Congreso, en este caso de Tamaulipas, el que tiene la última palabra. En ese sentido, no hay absolutamente duda. Lo que está muy fuerte es lo que insiste el presidente de la República, lo que ha dicho la propia secretaria de Gobernación, con ese carácter que tú mismo subrayaste. Ella es ministra en retiro de la Suprema Corte, y ella dice que no tiene fuero, y el presidente dice que no tiene fuero, y le hace un llamado a la Fiscalía para que actúe en consecuencia y consigne al gobernador, por los que ya está desaforado, según el presidente, para que lo procesen judicialmente por el delito de evasión fiscal agravado. Eso es lo que está en este momento en la controversia, aunque ya la Corte pues optó aparentemente por defender, como es su obligación, en defender la Constitución, que lo establece claramente en el caso de Tamaulipas. Es ahí el punto clave, y se concluye: se podrá procesar al gobernador una vez que deje de serlo en octubre de 2022, si es que procede la acusación ante un juez competente. Pero ahí nos quedamos con esto. Sin embargo, efectivamente, hay un tema político que no está en la Constitución. Así es, Pepe. Y lo que pasa es que la Corte no tomó el caso, no lo recibió, y entonces hubiera podido, con su fallo, aclarar ya sin lugar a dudas. Pero el hecho mismo de que haya rechazado el recurso que le presentó el Congreso de Tamaulipas, pues se presta a ese tipo de interpretación. Si rechazó el recurso del Congreso de Tamaulipas, quiere decir que nosotros, el Poder Federal, tenemos razón. Entonces ahí también quedó un poco... Pero ahí queda claro que lo rechaza porque no es procedente. No viene al caso que la Corte de Tamaulipas reclame lo que la Constitución ampara. Así es. Por eso, así es, Pepe, pero no tiene sustancia lo que pidió el Congreso de Tamaulipas, jurídica,
para emitir una controversia, por lo tanto no procede, se declara que no hay necesidad de ver el tema de la homologación, etcétera, y hasta ahí, dijo la Corte, no, ¿para qué? Si ya lo dice la Constitución, no. Exactamente, ya no tenía sentido, pero precisamente de ahí se agarró la presidencia para insistir en su propia versión de que lo que eso significó, el rechazo, es que le está dando la razón al Congreso Federal. Me queda claro que no, pero de eso se está agarrando la presidencia, Pepe, para seguir jalando la cuerda, hasta ver hasta dónde llega. Pero desde luego que todo esto pues polariza más el ambiente político y electoral. Es realmente el presidente contra las distintas instituciones locales y autónomas, incluido el tribunal, incluido el INE, ahora el Congreso local de Tamaulipas y eventualmente también la Suprema Corte. Es la presidencia contra todos, aparentemente. Seguiremos observando y comentando, desde luego, José Antonio Crespo. Muchas gracias esta noche. Hasta luego, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.